Bienvenidos a este podcast de Caminando con Jesús, en donde a través de testimonios damos a conocer el amor que Dios nos tiene y el poder de Dios. En esta oportunidad quiero presentarles a la hermana Jessie Sandoval. Ella es química farmacéutica y es misionera de Cristo vivo. Así es que buenos días o buenas noches, Jessie, y por favor nos encantaría que nos cuentes tu hermoso testimonio. Buenas noches, Adriana. Sí, bueno, agradezco a Dios ante todo por esta oportunidad de poder seguir evangelizando a través de los testimonios, ¿no? Del poder de la conversión de Dios en nosotros. Efectivamente, como dices, soy químico farmacéutico y hago mención en esto porque muchas veces nosotros que somos personal de salud, nos cuesta mucho abrirnos a la experiencia de Dios porque tenemos mucha razón, ¿no? O sea, estamos Así siempre en la es. razón, en la ciencia, que todo tiene que estar así. Y a veces no es así. O sea, hago énfasis en eso porque incluso los mismos médicos son aquellos que nos matan la fe muchas veces, ¿no? Sí. Y si uno no está bien cimentado en tu fe, puedes caer, ¿no? En esa tentación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y justamente por eso, y yo, bueno, lo que quiero contarles es mi inicio, ¿no? Mi inicio, como yo realmente encontré a ese Dios vivo, a ese Dios actuante, ese Dios que es amor y que nos ama a todos nosotros, y cómo yo me siento ahora una amada de Dios. Anteriormente, yo he sido católica toda mi vida, por tradición, desde mis abuelos, mis padres. Siempre me han inculcado esa fe, ¿no? De ir, pero esa fe entre comillas, porque era ir a misa todos los domingos, de pronto los feriados, pero no era una fe activa, era una fe, digamos, como que estable o muerta, se podría decir. eh, yo he pasado, bueno, normalmente en mi adolescencia fue un poco complicada. Sin embargo, cuando yo tenía 15 años, mi mamá salió embarazada y tuvo a mi hermanito que falleció a los 3 años. Justamente cuando él fallece es cuando yo me alejo de Dios. O sea, Ya. comienzo a renegar y a decir, pero Dios mío, o sea, como fue un proceso bastante complicado el que pasé con mi hermano, yo decía, ¿qué está pasando acá? O sea, si realmente nosotros vamos a misa y hacemos las cosas, entre comillas, somos buenas personas, ¿por qué sucede estas cosas, no? Y en ese momento yo recuerdo que no solamente fui yo, sino toda mi familia, comenzamos a renegar, dijimos, pero ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Cuando uno no tiene la dirección, o sea, no sabes, ¿no? En ese momento nosotros no veíamos nada, pero ahorita te cuento el propósito tan grande que tuvo Dios, su misericordia que fue tan grande, que a través de un evento tan doloroso pudo haber la primera conversión que fue la de mi mamá, ¿no? Ya. Mi hermano fallece y como te digo, bueno, nosotros nos apartamos de Dios. Sin embargo, fue una tía que llevó a mi mamá a un grupo de oración porque la veía destrozada. Entonces ella se acercó al grupo de oración y le entregó su corazón a Dios. Eso fue lo que hizo que ella realmente pues pasara todo ese trance y ese dolor que tuvo como madre, ¿no? Ella perteneció a un grupo de oración de por mi casa y constantemente ella iba, avanzaba, ella iba a las misas de sanación del Padre Manuel, y así fue como ella conoció a Dios, ¿no? O sea, de esa manera, eso fue su conversión personal de ella. Y nosotros pues no entendíamos por qué ella hacía eso, ¿no? Incluso ella llegó a ser catequista y estaba metida tanto en las cosas de Dios que nosotros decíamos, pero ¿por qué se va a sus jornadas? ¿Por qué se va a sus retiros? ¿Por qué se va con los chicos, pues, y nos deja a nosotros, ¿no? Mi Sí. papá incluso decía, pero sí, y ella siempre se encargaba de dejarnos, pues, la comida y todo lo demás, pero se iba, ¿no? No entendíamos, no entendíamos por qué. Ya. Y yo sé que gracias a la oración de mi madre, nosotros hemos ido entrando poco a poco, al camino del Señor. Yo, puedo decir que ella estaba todo el tiempo pues metida, incluso me invitaba a las reuniones que había
de la reunión carismática católica, me parece que es en el Coliseo San Agustín, bueno, no recuerdo muy bien, pero había reuniones y ella Ya. me llamaba a la jornada. Bueno, yo iba por acompañarla y cuando veía a la gente, yo me sentía rara porque veía cómo alababan, cómo alababan a veces sus manos, pues, ¿no? Se movían, bailaban. Era la época que estaba en apogeo la renovación carismática católica. Y yo decía, pero ¿qué están haciendo? Yo miraba, los miraba así de una manera, pero como diciendo, ay, qué hago acá, y me quiero ir, ¿no? Pero yo para acompañar a mi mamá estaba ahí. Y ella se gozaba y se llenaba, y yo decía, yo no entendía, o sea, de verdad que yo no entendía todo eso. Y después, años después, ya entiendo, ¿no? Su emoción, su alegría y todo lo que ella transmitía en ese momento, ¿no? Y bueno, fue pasando el tiempo, mi mamá seguía en su grupo de oración, ella seguía orando por todos nosotros. Y bueno, en ese trayecto de mi vida, yo pues llevaba una vida pues como todos creo cuando estamos en el mundo, ¿no? Me iba a reuniones, llegaba tarde, pasaba un montón de cosas, situaciones, ¿no? Y por un tema muy puntual, yo, por una infidelidad de mi pareja en ese momento, Ujú. caí en depresión. Ya. Yo, terminé esa relación y me estaba muy triste, estaba mal, mal, y en ese momento, pues mi mamá, que gracias a Dios fue la que me llevó, y me dijo, nos vamos a la misa de sanación del Padre Manuel. Y ahí Oh, llegué a la misa de sanación del Padre Manuel. Para esto, yo como ya estaba en tratamiento, porque me fui al psiquiatra y me mandó 6 meses de tratamiento de un antidepresivo, citalopram, y clonazepam, ¿no? Y era un tratamiento que él me había dado por 6 meses. Entonces yo sabía que yo, siendo farmacéutica, decía, no puedo dejar los medicamentos. Digo esto porque cuando yo iba a las misas de sanación del Padre Manuel, yo, cuando el padre elevaba al Señor, ¿no? La Eucaristía, de verdad que yo lloraba, 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 lloraba. Era una cosa que yo no sabía cómo controlar ese llanto y mi mamá me decía, te está sanando, Dios te está sanando a través de las lágrimas, Dios te está sanando a través de las lágrimas. Yo en ese momento no entendía porque estaba medio dopada con las pastillas, ujú. pero sí, efectivamente, yo me iba sintiendo más tranquila. Lloraba, sentía tranquila. Incluso ahí creo que la mayoría sabe que en las reuniones que hace el padre Manuel hay oración en lengua, ¿no? Claro, Y claro. eso a mí me hacía sentir tranquilidad, bastante tranquilidad. Y sin embargo, tiempo atrás, cuando mi mamá me llevaba a las reuniones, cuando hablaban en lenguas, yo tenía miedo. Y decía, ay, esto que está pasando es algo como que yo le tenía miedo. Ujú. Eso fue claro antes, ¿no? Pero después ya en el Padre Manuel, cuando yo escuchaba orar en lenguas, y yo sentía una tranquilidad, y así fue como de pronto un día, saliendo de una misa de sanación, porque yo iba a la misa de sanaciones y de ahí ya me iba para mí. Yo, un día que estaba en la misa de sanación, saliendo de la misa de sanación, me reparten unos folletitos que era una invitación para el Día del Perdón, de la Comunidad del Perdón que está en Jesús María, ¿no? Que lideraba en ese momento creo que la doctora Flori del Pozo, una psicóloga. Me invitan bueno, al Día del Perdón y mi mamá me dice, ah, mira, es de la doctora Flori que tiene su programa en Radio María. Ella la había escuchado, sabía de la doctora. Y me dice que mi hermana también me parece que había ido a las reuniones que tenían los viernes, ¿no? En la comunidad del perdón. Me dijo, vamos, vamos, vamos al Día del Perdón. Fuimos al Día del Perdón y fue así como me incorporé poco a poco a la comunidad del perdón. Ya. Entonces, por 3 años estuve en la comunidad del perdón. Y yo sé que Dios me llevó ahí, o sea, como todo tiene un camino, como Dios sabe los momentos en los que tú tienes que ir y a dónde tienes que ir de acuerdo a lo que es tu necesidad, lo que Él sabe que hay en tu corazón que tienes que sanar. Así es. Justamente yo venía con ese tema que necesitaba perdonar, pero más que perdonar al otro, yo llegué a la conclusión que era perdonarme a mí por muchas cosas, ¿no? O sea, a veces uno dice, sí, perdona aquí, perdona allá, el perdón, pero el perdón inicia con el perdón a uno mismo, ¿no? Obviamente primero el perdón a Dios, que sí es la confesión, una confesión sincera, una confesión verdadera, una confesión bien hecha, y luego del perdón a Dios es el perdonarte a ti mismo, ¿no? Para poder ser libre,
para poder ser libre y poder estar también en buenas relaciones con los demás. Luego ya en la comunidad del perdón comencé yo a sentir que mi camino era otro, Ujú. tenía ese deseo, esto que está dentro de ti que dices, mi tiempo acabó acá. Entonces, justo para ese momento, fue un fin de año, porque el hermano Gustavo siempre hace, antes lo hacía en San Juan, en la parroquia que está por San Juan, Ya. fines de año, los fines de año, ¿no? La adoración, el fin de año. Para mí fue algo novedoso. Yo nunca había ido a un fin de año, o sea, nunca había estado fuera de mi casa, ni en Navidad ni en Año Nuevo, ¿no? Bueno, Navidad siempre la paso en mi casa todavía, pero Año Nuevo, ahora ya desde ya, pues, ¿cuánto será? Será pues unos 7 años más o menos que voy a las alabanzas, ¿no? A las noches de adoración y alabanza que son de fin de año. Entonces, fue la primera vez que ahí conocí al hermano Gustavo, Ujú. y de verdad que la oración que ellos hacen es avivar una fe que uno no conoce. Muchas veces uno cree que tiene fe, como te decía al inicio, pero esa fe que supuestamente tenemos no es nada que ver con la fe que nos dice la palabra, ¿no? Que la Sí, palabra nos habla claramente de la fe en Hebreos 11:1, que es aferrarse, ¿no? Aferrarse a lo que crees, es esperar a lo que no ves, ¿no? No ves, pero te aferras a eso, tienes esa certeza de lo que no ves, pero ya sabes que lo vas a tener. Y realmente para mí esa idea fue totalmente revolucionario, o sea, cambió la vida, ¿no? De verdad que entrar a escuchar eh, a una persona que habla así de la fe y los testimonios y ver la fe desde esa manera y de esa óptica, para mí fue otro mundo. Yo decía, esto es real, o sea, porque a veces uno no entiende, ¿no? Y cuando el hermano le da sus ejemplos y decía, mire, que yo le decía, a ver si es cierto en sus inicios, él decía, no, que se mueva para los acá, que se mueva árboles. para allá. Gustavo, sí, el hermano Gustavo, con sus cosas pues que él habla, ¿no? Entonces yo decía, ¿será? Todavía tenía dudas, ¿no? A pesar de que la palabra de Dios habla de la fe, ¿no? Entonces, bueno, decía, fui caminando, también pasé por un tema de mi tío enfermó y en esos momentos eran los que yo necesitaba más la fe. Antes el hermano Gustavo hacía los minutos de la fe, no sé si los habrán escuchado, pero No, él hablaba, no, eso fue habrá sido pues 2018 por ahí, él hacía los minutos de la fe, específicamente un minutito ya. o un minuto y medio, con algo así rápido acerca de la fe y animarnos en avanzar, en orar, en creerle al Señor. Y eso me ayudó muchísimo, muchísimo porque en ese momento pues mi tío estaba mal y tuvo la gracia. Y justamente ahí, en ese proceso en el que mi tío estaba mal, eh, unos hermanitos de la comunidad anterior fueron a orar a mi casa. Y en ese momento fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por Sí. qué? Porque en ese momento, recuerdo claramente, ellos estaban orando y estaban cantando, y yo, pues, como lo veía a mi tío postrado ahí, tenía esa necesidad de querer que él se sane, ¿no? Entonces estábamos cantando, orando, y en medio de esa oración, yo solo sé que sentí algo que mi cuerpo me temblaba, comenzó a temblar y yo decía, ¿qué me pasa? De pronto, ¿cómo es la razón, no? A veces uno dice, uy, ¿qué es esto? A pesar de que ya tú vas caminando con un grupo, con una comunidad, y dices, "Ay, pero ¿será esto de Dios?" Entonces comienzas a pensar, ¿no? Entonces agarré mi rosario y Ajá, dije, no, si esto es de Dios, entonces mamita, ayúdame, ¿no? A calmarme. ajá. Cogí mi rosario y créeme que ya me sentía más tranquila, ya no estaba llorando y de pronto comencé a cantar. Yo quería cantar lo que ellos cantaban, según yo estaba cantando lo que ellos cantaban, pero yo misma me escuchaba otra cosa. O sea, era una cosa de que yo cantaba en lengua, no ¡Ay, qué sabía en ese hermoso! momento. Es un regalo, pero yo no puedo dejar de contarlo. Yo me emociono mucho porque el Señor, cuando el Espíritu te invade de esa manera, tú no sabes, no tienes control sobre ti. Entra, o en realidad el espíritu está dentro de nosotros, ¿no? Sino que a veces Claro. nosotros lo apagamos, pero en ese momento mi corazón se aperturó de tal manera que el Espíritu de Dios
se unió con mi espíritu y yo podía cantar en lenguas. Yo, en medio de la confusión, yo decía, yo quiero cantar lo que están cantando, pero yo cantaba otra cosa. Al final, los hermanitos me dicen, pero yo les digo, pero yo no sé qué ha pasado conmigo, ¿no? Porque mi familia se asustó, o sea, porque los que estábamos ahí presentes, no todos pues comulgan, a veces la familia, no todos están aperturados a este tipo Porque no de ver, conocen, no conocen, claro, efectivamente, ¿no? Y bueno, si nos unimos ese momento para orar era por mi tío que estaba enfermo, ¿no? Muchos de ellos tampoco no es que sean muy, que crean mucho, ¿no? Pero ujú, estábamos ahí. Entonces, y después ya yo le digo a los hermanos, miren que me ha pasado esto. Y yo me dice, yo pensé que tú cantabas en lenguas, me dice todavía ellos, ¿no? Y yo le digo, no, para mí era algo nuevo, o sea, era algo tan especial que puedo dar fe también que el Espíritu es y se revela en el momento en el que menos tú piensas, pero sobre todo en el momento en el que tú aperturas tu corazón a Dios de una manera tan grande, o sea, tu corazón se tiene que abrir, pero tu mente, tu alma y tu cuerpo tienen que estar sintonizados para que el Señor pueda obrar, ¿no? Y desde ahí yo intentaba a veces, o sea, en medio de la oración, orar en lenguas, ¿no? Porque yo decía, si se me ha dado ese don, entonces no, claro, pero no, de pronto ya no podía hacerlo. Entonces, cuando fue un sacerdote, le pregunté y le digo, pero padre, le digo, mire, me pasó esto, le cuento. Y le digo, pero ya no puedo orar, le digo, en lenguas, ¿no? Y me dijo algo que me dejó tranquila, porque me dijo, mira, me dijo, el Señor o el Espíritu solo se manifiesta cuando Él quiere, cuando le da la gana a Él, no cuando le te da la gana a ti, me dijo así. Yo me quedé oh, calladita y dije, bueno, sí, será lo que Dios disponga, pero fue una experiencia maravillosa. Y en medio de todo esto, fui yo encontrando un poco más, como te digo, el hermano Gustavo, fui yendo a sus retiros, no retiros, no, a sus jornadas que habían, ujú, jornadas. Y poco a poco como me fue incorporando, ¿no? Como ellos estaban primero en San Juan, y yo pues trabajo en el Callao. Entonces ya, decía, Dios mío, irme desde el Callao hasta San Juan, o sea, lejísimo, era una cosa que, pero le pedí al Señor, y cómo es que, como la hermana Carmen, ella vive por Los Olivos, se formó una comunidad, digamos que como que los MCB, que nos reuníamos en Los Olivos, ¿no? Y pude ir ahí, llegaba un poquito tarde a veces, pero llegaba y estuvimos ahí. Bueno, ahora ya todos estamos nuevamente en San Juan, y sí, pues hay que ir desde allá, ¿no? Pero ya, vale la pena ver realmente las reuniones, así es como yo entré a la comunidad de los misioneros, y poco a poco ver todos los testimonios, ver cómo había pues testimonios de los hermanos que se habían sanado del SIDA, que se habían sanado de cáncer, que se habían sanado de cosas pues tan que no tienen digamos, cura a nivel humano, ¿no? Y claro, entonces comienza a caminar con ellos y ves otro mundo y ves algo que te enseña a ese Dios vivo, ¿no? A ese Dios que está actuante, que sí nos escucha, que tenemos que agarrarnos en la palabra de Dios y creerle, ¿no? Creer todo lo porque realmente Él lo es todo, ¿no? Si uno se quiere unir, si uno quiere realmente avanzar en fe, tienes que, pues, primero la confesión, ¿no? Todos tus sacramentos, ¿no? La confesión, como te digo, una confesión bien hecha, la Eucaristía, eso es algo que, y bueno, y la lectura de la palabra, ¿no? Otra de las cosas de los misioneros que hacemos es lo del el EPREX, ¿no? Tener la aplicación de la liturgia de las horas. Por ejemplo, yo no sabía qué cosa es, qué era eso, ¿no? No lo ¿puedes sabía. explicar un poquito qué es? Sí, claro que sí, la liturgia de las horas son oraciones que realmente lo deberíamos hacer todos los fieles, ¿no? Realmente a veces piensan que solo los hacen los monjes, padres, ¿no? Pero realmente la liturgia de las horas son las meditaciones desde los laudes, que son las oraciones al inicio del día, ¿no? Las vísperas que son por la tarde y las completas que son por la noche, ¿no? Esa es la que normalmente los fieles hacemos, pero hay intermedias, ¿no? Oraciones intermedias que hacen básicamente los sacerdotes y bueno, ellos, ¿no? Pero eso para mí, o sea, saber que existe palabra de Dios, que tú la estás, porque en las laudes, desde que comienzas, es salmos, himnos, cantos, palabras, lecturas,
y eso es como que amaneces y lo primero que haces es tus laudes, o sea, vas metiendo palabra de Dios desde tu... Es como dar, como empezar tu día bendiciendo el día que Dios te está regalando, ¿no? Con los laudes. Exactamente, exactamente, o sea, Ujú. es comenzar con eso, ¿no? Alabando a Dios, dando gloria a Dios, recordando los salmos, hay himnos muy bonitos que están ahí, es, a Isaías, bueno, Jeremías, hay el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero realmente es muy emocionante saber que despiertas y te encuentras con la palabra de Dios. Y esa oración, que no dura mucho, en realidad son como 20 a 25 minutos, a lo mucho 30 minutos, eh, comienzas tu día así, con Claro. Dios, en las tardes y en las noches, ¿no? A veces en las tardes sí me dificulta un poco, lo tengo que admitirlo, pero en las noches cuando ya te vas a dormir, sigues metiendo palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios, palabra de Dios. Entonces se te va quedando, inician siempre con, en, menos en las laudes con el Salmo, hay varios salmos que puedes elegir, pero el Salmo 94 está ahí, ¿no? Ya. Y es, generalmente se repite siempre, ¿no? Y eso realmente ha hecho que yo, pues, camine también esta fe, ¿no? Y bueno, ha habido tantas cosas que uno a veces pasa y dentro de las cosas de sentirte amado por Dios está justamente eso, ¿no? Esas pequeñas cositas cuando a veces yo, por ejemplo, salíamos de las reuniones o de los eventos que teníamos tarde y no encontraba mi carro, a veces dificultado, yo decía, Señor, por favor, mándame mi carro, por favor, Señor, mándame que esté vacío, por favor, y me mandaba mi carro, o sea, era una cosa que yo decía, y desde ahí comencé a ver Pero a un es Dios que Padre. si nos ponemos a pensar, y si por eso es importante leer la Biblia, porque la Biblia está llena de promesas. Y Exactamente. no, yo no, todavía no estoy muy al tanto de versículo, capítulo tal, y qué sé yo, pero en la Biblia dice que si nosotros tenemos la fe de, aunque sea de un granito de mostaza, Jesús lo dice, ustedes van a ser capaces de mover un cerro de un lado para otro. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? Yo sí le creo. Sí, Y está en así como eso. esto, hay muchísimas promesas más, ¿no? Sí, son más de 3.000 promesas que existen, ¿no? Y justamente son las galletitas de la fe, por ejemplo, son Claro. promesas, que eso es digamos, algo que se ideó el hermano Gustavo, que inicialmente sí eran galletas, inicialmente eran galletitas margaritas, y Ah, no ponía sabía. sí, inicialmente era así, era una promesa y galletitas margaritas, y se llama la galletita de la fe. Luego se quedó con ese nombre porque en realidad es alimento espiritual, ¿no? A Sí, veces claro. a veces uno, no lo ve, cuando viene me pregunta, dice, pero estos no son galletas, no, le digo, es alimento espiritual, y se les dice, ¿no? Que inicialmente fue así, ¿no? Ya. Pero eso, por ejemplo, como dices, sí es real, ¿no? O sea, si uno se apodera de las promesas de Dios, lo tienes todo, de verdad que lo tienes todo, porque uno, primero que no se sabe amado de Dios, es así, porque tú puedes decir, sí, Dios me ama y esto y lo otro, pero realmente no sientes que Dios es tu Padre, o sea, que te puede dar lo que tú le estás pidiendo. O sea, es real, ¿no? A veces estamos de acá nada más, todo está acá, todo está acá, todo está acá, y no se interioriza y no baja al corazón, no va a tu alma, ¿no? Y cuando tú te sientes realmente amada de Dios, las cosas se dan. Obviamente no quiere decir que uno va a estar libre de problemas ni nada de esas cosas. Van a pasar cosas en tu vida, pero saber cómo afrontarlas desde la palabra de Dios, desde las promesas. Cuando pasa algo, por ejemplo, yo agarro y le digo, Señor, háblame, o mi Santísimo, voy y cojo una galletita de la fe, saco mi promesa y sé que eso es lo que Dios me está diciendo en ese momento, ¿no? Y pasó así igual, por ejemplo, en tantas cosas que han pasado, pero ahorita el testimonio que, bueno, quiero contar es Sí. el ultimito, Ajá. es pues este tema de que yo tenía, que ya venía caminando con los misioneros creo que 2 años, más o Ujú. menos, ¿sí? Ya venía caminando con ellos, y pues de pronto una amiga le detectaron cáncer al seno, Ya. y uno como que dice, oye, ¿verdad? Yo tampoco me he hecho mis chequeos y todo esto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, voy a hacer mis chequeos. Generalmente yo no uso el salud
porque es terrible. Entonces, pero dije, bueno, voy a hacer mi chequeo, como que demore y ya. Me fui a hacer un chequeo de rutina y me detectan en la ecografía que me hicieron un tumor sólido en el ovario derecho, que tenía creo que 3 milímetros, no recuerdo bien exactamente el tamaño, pero era un regular y era sólido, ¿no? Entonces, cuando él está examinando y yo escucho que le dicta a la enfermera, la que tipeaba, y le dice, tumor sólido en el ovario derecho, entonces yo pensé automáticamente cáncer, ¿no? O sea, creo que cualquier relación del tumor con el cáncer. Entonces, en este momento yo me sentí, dije, ¿qué? No puede ser, o sea, si yo estoy caminando en fe, estoy haciendo las cosas, ¿no? La negación, como dice, el primer paso es la negación. Y decía, no puede ser. Lo único que se me ocurrió en ese momento, y le dije al doctor, doctor, pero no es malo, ¿no? Y me dijo, mira, los tumores cuando son sólidos tienden a ser malignos porque no se sabe qué cosa hay dentro, ¿no? Si fuera algo líquido, si fuera un quiste o algo, ahí sí es fácil con tratamiento, ¿no? Pero yo no te puedo decir si es o no, pero tengo que derivarte. O sea, ya me dejó esa cosa ahí en el corazón y yo decía, de repente esto sí es y todo, ¿no? Entonces me tenían que hacer pasarme al hospital y todo lo que demoraba, ¿no? Entonces dije, no, lo que voy a hacer es pagar particularmente, me fui, pasaron como 2, 3 meses porque estaba esperando el seguro y cuando me fui al médico, ya yo iba, pero antes de esto me está olvidando de que eh, previo, unos meses antes, yo estaba viajando en el carro y de pronto subió una persona y me comenzaba a hablar de Jeremías 33:3. Hasta ese Ya. momento yo no le tomaba mucha importancia, así mira qué bonito que sube a hablar de la palabra de Dios, ¿no? Porque Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo decía, ay, qué bonita esa palabra. Y de pronto, en medio de todo esto que iba pasando, ya cuando me detectan este tumor, yo comienzo a ver la palabra, era en el carro, yo iba a un trabajo y de pronto regresaba y veía así, me estaba mirando así y veo en la luna del carro, decía Jeremías 33:3, ¿no? Y yo decía, es una señal, Señor, clama a mí. Entonces yo comencé a clamar al Señor, ¿no? Y a decirle, Señor, mira, yo no quiero esto, quiero pasar esto, no quiero que no sea pues algo malo, ¿no? Porque cualquiera dice pues cáncer y comienzas toda la revolución en tu vida, ¿no? Y entonces yo Claro. dije, no, Señor, me cogí esa promesa de Jeremías y dije, no, Señor, yo te entrego a ti todo esto, este es el camino que yo he elegido, eres tú, Señor, y tú eres el que vas a decidir en mi vida, ¿no? Y me fui a hacer el chequeo al particular, al médico particular, y en ese momento estaba en el taxi yéndome de camino a la clínica Centenario y de pronto estoy así pensando, miro para un costado así y veo en esa pared así que ni siquiera estaba pintada, solo era con concreto ahí de ladrillo, decía grandote, no se era grandote, una cosa que decía, reclama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo me quedé mirando y yo comencé a llorar en ese momento, o Dios sea, mío. comencé a llorar y dije, gracias Señor, yo sé ya más, con más confianza me iba al médico, ¿no? Efectivamente llegué al doctor y me dijo, mira, ¿sabes qué? Tienes sí, efectivamente un tumor sólido, pero no es maligno, me dijo. ¿Quién te ha dicho que es maligno? Me dijo, es benigno, pero eso sí, me dijo, te tienes que operar o sí, porque no vas a esperar a que eso que no sabemos qué hay dentro pueda avanzar, pueda complicarse y todo lo demás, te tienes que operar o sí. Entonces, bueno, decidí hacerlo por el seguro. Dije, bueno, voy haciendo mis trámites y todo, pero el tema era que el seguro, pues, demora muchísimo y por un análisis me sacaron la ecografía y me dijeron, pues, sí, te tenemos que operar. Luego pasaron varios meses y después dije, bueno, voy a ir. Yo seguía caminando en fe y decía, Señor, ya no va a haber nada, ya no va a haber nada. A mi último chequeo en el mismo seguro, ¿no? Y llegaba y estaba todavía ahí. Entonces decía, Señor, pero no, pero entonces yo recordaba, ¿no? Tú solamente tienes que creer, porque nosotros caminamos por fe y no Ok. por vista. Ajá. Exacto. Entonces yo seguía adelante y aparte también había escuchado el testimonio del hermano Nil Vélez, no sé si lo habrán Sí, escuchado. claro. Impresionante, me acordaba Sí. mucho de él y decía, no, no señor, yo estoy sana, yo estoy sana, yo estoy sana, no importa que ahí diga que hay eso, yo
estoy sana, decía. Y seguía caminando en fe. Y también otra de las cosas que hice en ese momento fue ir a misa todos los días, ¿no? Pero hice esa promesa porque entendí que la Santa Eucaristía es Cristo vivo que te sana, ¿no? Que te sana realmente. Cuando yo comulgaba, decía Señor, y yo iba pensando cuando el Señor entraba dentro de mí, cómo iba pasando por mi cuerpo, por mi esófago, por mi estómago, y trataba de visualizar que Él iba deshaciendo ese tumor. Y todas las Eucaristías eran eso, ¿no? Eran eso. Ya no era pedirle al Señor, era agradecerle, Señor, gracias porque tú has obrado en mí. Señor, gracias porque estás acá. Señor, gracias porque estás presente, ¿no? No solamente en eso, sino en algunos dolores que a veces uno tiene, en algunas molestias. Claro, ¿Verdad? O sea, la Eucaristía es sanadora. Si uno realmente, ahí comencé a entender el poder de la Eucaristía y de creer que en ese pedacito de pan está Cristo, ¿no? Que realmente está Cristo, porque a veces uno pues dice, sí, está Cristo, ¿no? Pero realmente uno no lo cree. O sea, cuando tú te das cuenta que ahí está realmente el Señor y que entra dentro de ti. ¿Cómo no va a hacer algo en ti? O sea, definitivamente tiene que ser sanador porque está entrando Cristo vivo dentro de claro, ti. porque recapacitemos que está entrando Cristo vivo, que es amor, que es ternura, que es todo lo bueno. O sea, cómo lo que tú dices es cierto, ¿cómo no nos va a hacer algo? Imagínate. Claro, o sea, tiene que haber algo y cuando tú lo crees, por supuesto, ¿no? Por Y ahí vamos, supuesto. ¿no? Siempre vamos a eso, ¿no? A que uno tiene que creer que Dios está ahí. Y en medio de todo eso yo trataba de ir todos los días, hay veces días que no podía, el trabajo, una cosa, en fin, no se podía, pero todos los días trataba de estar ahí, y hasta ahora, ¿no? En la Eucaristía, porque encuentras no solamente que comulgas y que Dios entre en ti, sino la palabra de Dios, porque para que uno aumente en su fe necesitas palabra de Dios, Eucaristía, confesión. O sea, Así es. son cosas que son vitales, no, no puedes decir, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque es enamorarte de Dios, significa, es buscarlo, es coger su palabra, es apropiarte de sus promesas, ¿no? Entonces, bueno, en medio de todo eso, iba comulgando, igual seguía saliendo el tumor ahí y me dijeron, ya te operamos, me hicieron una serie de análisis, por un análisis de VIH que tienes que pasar con la psicóloga, si no, no te hacemos el análisis, y no, yo me harté y dije, no, no, señor, yo no me opero, le dije. Entonces, en las noches, en una noche de fin de año, Ajá. le dije, Señor, me postré y le dije, Señor, yo no me quiero operar. Ya no voy a hacer nada, no voy a hacer ningún trámite, nada, porque en la clínica me habían dicho que era 24.000 soles y obviamente no. Entonces, por el seguro eran como que trabas, ¿no? Decía, no, señor, yo no me quiero operar. Así que yo no sé, en esa confianza, como le decía, ¿no? En esa confianza que uno tiene con el Señor, en esa relación de tu oración con el Señor, yo le decía, pues, Señor, yo no sé, Señor, le decía, ¿cómo vas a hacer tú? Yo no sé, pero yo no me quiero operar. Haz lo que tengas que hacer, opérame tú, o ve cómo haces, pero yo no me quiero operar, Señor. Ya no voy a hacer nada, lo dejo todo en tus manos, no voy a ir ni al seguro, ni al particular, ni a nada, ya no hago nada, nada. Yo sé que tú vas a obrar, ya, se acabó. Entonces hice mi oración y luego, como decía, solamente agradecer, agradecer, agradecer a Dios. Y en medio de todo eso también se presentaron cursos que uno iba llevando acerca de cómo de cómo tu relación con Dios es vital, ¿no? Y cómo puedes detectar tu relación con Dios es con tu relación con los demás, ¿no? A veces uno pues cree que sí, está bien, todo, pero a veces la relación con los demás es muy importante porque te hace ver dentro de ti las heridas que tienes que sanar para tener un corazón limpio, para tener un corazón aperturado al Señor, es reconocer también dentro de nosotros que hay ese tipo de ira, de cólera, esas cosas que a veces uno no dice, ¿no? Y que se quedan acá adentro, pero que es peor, a veces uno juzga por dentro, ¿no? Y solamente miras y juzgas y no lo dices, pero igual está en tu corazón. Entonces, Dios en todo este camino me ha hecho ver tantas cosas porque interiorizas y comienzas a ver la misericordia de Dios para los otros, ¿no? Entonces, en mi trabajo, bueno, hay muchas cosas por contar, pero para centrarme en esto, en medio de todo esto, fui
a mis chequeos, comencé a pagar el Oncosalud básicamente porque ya no quiero ir al seguro y estar pidiendo permiso y las horas que te demoran. Entonces, me hicieron mis chequeos, estaba todo bien, pero me faltaba la ecografía transvaginal, que es lo que no cubre el Oncosalud. Así que me la hice días atrás, ¿no? Un poco me lo hice confiando que todo está bien. Y voy a recoger los análisis con el ginecólogo y me dice, tienes un quiste, me dice, de agua de 17 milímetros. Y yo le digo, yo me quedé sorprendida porque yo ya iba con mis ecografías, todo, ¿no? Claro. Y él me dice, sí, me dice, es un quiste, me dice, "Sí, es funcional porque normalmente a veces es hormonal, ¿no? Cuando es funcional es de repente por el periodo menstrual o de repente por tantas cosas que es tema funcional, hormonal, tal vez, me dice, ¿no? Y me comenzó a preguntar si aún reglaba y todo lo demás, ¿no? Y entonces yo le digo, "Eh, pero no es sólido", le digo, no sé, yo todavía, ¿no? Como Ajá. diciéndole, sí, me dice, sí, normal, y que no hay tratamiento para eso. No, me dice eso, ya de acá esto se va, de repente unos meses ya no tienes nada. Me dijo, ¿por qué? Me dice. Y entonces yo le saqué, le digo, doctor, mire, esta ecografía me la dieron en salud, porque el doctor sí me la llegó a entregar, ¿no? Y esta otra es la que me he hecho en la clínica. Y las dos decían que es un tumor sólido, o sea, usted me está diciendo que ya no hay nada, que eso es algo líquido, sí, me dice, se habrán equivocado, me dice, entonces ya, no, no se han equivocado, es Es que es Dios, Dios, ¿no? Y a veces ellos no entienden también, ¿no? Los médicos, como decía, claro. estar en el área de la salud es, a veces todo es la medicina, todo es el hombre, ¿no? Lo que dice el hombre es ley, ¿no? Pero no es así. Bueno, yo desde mi corazón decía, estaba contentísima porque decía, Señor, ya vi tu gloria, o sea, una vez más me demuestras que todo lo que uno cree en el corazón y cuando te aferras a Dios y la palabra de Dios en tu vida y comienzas a aperturar tu corazón y comienzas a verte a ti misma, como te decía, ¿no? Y te das cuenta que mientras más te acerques a Dios y mientras más tengas esa fe viva, Dios te escucha y Dios obra, o sea, depende de tu fe, ¿no? De tu fe que pueda sanar una gripe o que pueda sanar un cáncer o que pueda sanar lo que pueda sanar es dependiendo de tu fe, ¿no? Como dice, pues el hermano Gustavo mucho, ¿no? Hay niveles de fe, ¿no? Esa fe chiquita, esa fe que los apóstoles decían hombres de poca fe, ¿no? Les decía Ajá. Jesús le decía hombres de poca fe. Y como al hemorroísta, por ejemplo, que tenía gran fe, o al centurión, que ya es el máximo, ya, el máximo de fe porque pues es solo una palabra, ¿no? Entonces nosotros creo que apuntamos a eso, ¿no? A analizarnos dónde está nuestra fe, qué tanto creemos en Dios, en sus palabras, en sus promesas, qué tanto le hacemos de nuestra, ¿no? Y bueno, y Dios me ha dado tantas promesas que yo sé que está acá, que está presente, que ha permitido conocernos, mira, o sea, Sí. que Dios pone todo, porque yo le dije, Señor, yo voy a dar testimonio en el retiro, Señor, a quien yo vea, yo voy a dar testimonio, y efectivamente, así en mi trabajo, a veces doy incluso con las galletitas de la fe, me ha ayudado mucho a evangelizar en mi trabajo, porque siempre llega pues a las farmacias, a las boticas, llegan personas pues que tienen sus familiares enfermos y es realmente aliviarlos cuando primero les pregunto, obviamente, ¿crees en Dios? ¿No? Y me dice sí, ya cuando me dice sí, yo comienzo a hablarles y les doy la galletita de la fe y todos, créeme, todas las personas a quienes yo le he entregado la galletita de la fe terminan llorando o emocionados y me dicen, esto es lo que el Hermoso. Señor me ha dicho a mí. Yo le digo, claro, porque el Señor es el que sabe, yo no sé nada, el Señor es el que sabe, uno solamente es el instrumento, ¿no? Hasta incluso a unos inspectores, recuerdo que tuve un día una inspección de la direza y bueno, estábamos ahí en pedo de toda la inspección y todo, y yo dije, no, yo también los voy a evangelizar a los inspectores. Entonces agarré y como la doctora era un poquito, se le veía tranquila y todo, ¿no? Me inspeccionaron todo, pasó todo, hicieron el acta y le digo, ¿ustedes creen en Dios? Le digo, no, porque así comienzo siempre yo, ¿no? ¿Ustedes creen Ajá. en Dios? Y me dice, sí, me dice, ay, mire, porque acá yo pertenezco a una comunidad de misioneros, de Cristo vivo, le digo, ¿no? Y nosotros evangelizamos a través de estas galletitas que son promesas de Dios, le digo. Entonces comienzo, saqué, me fui a mi cartera, las traje y le di, ¿no? Y entonces yo le entrego al joven que es el inspector, y bueno, a la doctora también, pero él es el que agarró, lo miró y comenzó a leer y me dijo, esto es lo que yo quería escuchar, ¿no? Entonces yo dije,
gloria a Dios, o sea, como uno desde donde esté puede ser un instrumento de Dios y todo es para que Dios se glorifique, ¿no? O sea, cuando Sí. uno se siente amado y sabes que el Señor ha obrado tanto y hecho tanto por ti, ¿no? Lo mínimo que puedes hacer es ser agradecido y llevar a otros, porque es mandato de Dios, ¿no? Es mandato de Dios que uno tiene que ir, llevar la buena nueva, quien sea, donde sea, en mi trabajo también trato de lidiar con muchas cosas, que bueno, no sé si hay tiempo o no para Nos, contar tantas cosas, tienes 15 minutos más. todavía hay tiempo, entonces, por ejemplo, mira, mi trabajo, ahí bueno, el dueño es un poquito pues especial ahí, que anda haciendo muchas cosas, a veces los productos que trae son así muy variados, ¿no? Entonces no los trae a veces de la misma distribuidora y quiere que sean las maneras que no son correctas a veces, ¿no? Y pues obviamente le gana a las chicas en el sentido de que pues, les da incentivos y todo para que vendan y todo lo demás. Entonces yo he tenido muchos conflictos con él desde que llegó porque todo quería cambiar. Como son dos dueños, y llegó él y cambió toda la estructura, que no quiere que sea así, que quiere que sea así, y en fin, así tiene un carácter bastante fuerte, ¿no? Entonces yo desde que llegué decía, ay Señor, pero ¿por qué? Porque ha venido esta persona, ¿no? A mi vida, o sea, para cambiar todo. Y en medio de todo eso, yo me di cuenta que hay personas que son muy heridas, ¿no? Que están tan heridas que lo único que hacen es herir, ¿no? Y uno comienza a mirar también la parte a buscar un poco, ¿no? La parte de la psicología y pues comencé a verlo de una manera distinta. Al principio me costó mucho, pero me ponía en oración y decía, Señor, me quería ir ya de la botica porque era un ambiente un poco complicado. Y le decía, Señor, pero algo me hacía quedarme, ¿no? Yo decía, Señor, pero ¿qué? O sea, tanta cosa, todo esto, Señor, ¿por qué? Y para qué en todo caso, ¿no, Señor? Pero bueno, yo seguía ahí. Ya, Señor, tú dispón y ve cómo haces. Y en medio de todo esto yo me di cuenta y pude evangelizarlo a él, ¿no? Él no cree en eso, siempre discutíamos mucho en el tema de los papas, que yo no creo en el papa, que reniega de todo eso, ¿no? Pero Ya, en medio de todo eso me escucha, antes de Semana Santa le dije, mire, comienza el miércoles de ceniza, y le comencé a hablar, ¿no? Y me comencé a escuchar, y entonces yo decía, Señor, esto es lo que tú quieres, o sea, no solamente ir de pronto a las personas que sí te escuchan y que te captan de una manera rápida o que creen en Dios o que simplemente te acogen bien, no acogen la palabra de Dios. Entonces comencé a mirarlo desde el otro lado, ¿no? Y era evangelizar a alguien que pues reniega mucho tal vez de la religión católica, que es más que todo de los padres, de los papas, del papa, de los padres, y con todo lo que se ve pues también de la iglesia, claro. ¿no? Y, y en medio de todo eso yo le decía, pero mire, ¿qué es? Y le comenzaba a hablar de la fe, y yo lo veía y me escuchaba, y yo decía, Señor, ¿en qué momento todo esto está pasando? ¿No? O sea, cómo Él puede obrar de esa manera y uno tiene que ser un instrumento de Dios, no solamente con los tuyos, o con, como decía, con quien te escoge bien, sino también con quien necesita saber de la palabra de Dios. Entonces yo sé que ya hay algo ahí, ya por lo menos está sembrado algo ahí, ¿no? Y también en las chicas, en el personal que tengo, ¿no? Porque a veces no hacen lo que uno les dice, ¿no? Y estás detrás, es complicado. Yo tengo 7 personas a cargo y la verdad que el movimiento es bastante fuerte allá en la botica y no hacen las cosas como decía. Entonces yo me di cuenta de que era yo la que estaba jugando mucho, que era yo la que tenía primero que interiorizar y verme a mí para poder hablar. Entonces comencé, un día fue, de pronto hablé con ellas y les hablé directamente, dije, mire, ¿sabe qué pasa esto? Les comencé a hablar de Dios, les comencé a hablar de mi sentir, de cómo me sentía yo en ese momento, de por qué es que a veces me comporto de esa manera y les digo las cosas y esto, ¿no? Y que también ellas apoyen. Y Dios permitió una conversación tan fluida con ellas y ahí yo me sentí tranquila, yo dije, Señor, o sea, no son ellos, eres tú. Siempre uno hay que mirar qué hay dentro de ti, ¿no? O sea, qué está realmente tú, este, no viendo de ti mismo, ¿no? Y solo Dios te hace ver eso, porque te lo revela en tu oración, te lo revela en los cursos que vas, te lo revela en donde tú estás, ¿no? Buscándolo. Ahí te va revelando quién eres realmente ante la mirada de Dios. Porque
el hombre puede ver muchas cosas o los otros pueden ver algo diferente de ti, pero solo Dios sabe qué hay en tu corazón. Y eso es lo que Dios te revela, ¿no? O sea, de verdad que es emocionante hablar de Dios, de verdad Sí, que la verdad que sí. Y tantas cosas, como tú dices, el Espíritu Santo te revela. Cuando uno ya va conociendo a Dios, en todo momento uno se acostumbra a pedir el Espíritu Santo en diferentes situaciones, ¿no? Y es increíble, no es increíble, sino es emocionante cómo el Espíritu Santo te guía en diferentes formas. Y bueno, para conocer a Dios, Jesse ya lo dijo, leer la palabra de Dios, que ahí está la clave de todo, porque es letra viva, es el mismo Jesús que nos está hablando. Y Él nos está prometiendo tantas cosas, léanla para que sepan y aprendan sus promesas, ¿no? Y luego agradar a Dios, que es importante también, porque a veces uno, bueno, yo lo hacía cuando era adolescente, yo decía, ¿por qué voy a ir a misa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? A mí no me gusta, que me aburre, porque yo no lo entendía, no entendía lo que estaba sucediendo en la misa. Y es algo tan maravilloso que si nosotros tuviéramos ojos para ver lo que sucede realmente en una misa, no sé, nos desmayaríamos porque están presentes los ángeles, está presente la Virgen María de rodillas, está presente Jesús, está dando la crucifixión de Jesús nuevamente. Entonces, todo eso está pasando en la misa. Lo que sucede es que no lo vemos con los ojos físicos, pero todo eso está sucediendo. Dios permite en algún momento que nos revele todas esas cosas, pero eso es la voluntad de Dios, ¿no? Depende de lo que Él crea conveniente. Pero eso se claro, da y yo lo creo totalmente. Yo cuando estoy en la misa, como estoy consciente de eso, yo cada segundo de la misa ahora la disfruto como no tienes una idea. La disfruto en el sí, sentido de que sé que está sucediendo todo eso, ¿no? Entonces me entrego totalmente a Dios, así es que, pero eso lo permite Dios. No es que yo haya nacido con esa situación, no, pero Dios lo permite cuando a medida que uno se va acercando a Él. claro, nos hizo, como dice la palabra, nos hizo poco inferiores a los ángeles, ¿no? Pero nosotros, si viéramos, como tú dices, la magnitud de todo lo que sucede en la misa y toda la prostración de los ángeles en ese momento, cuando es el santo y cuando comienza a cantar santo, santo, santo es el Señor, Hosana en el cielo, de verdad que es Hosana en el cielo, o sea, es una cosa de que ves la misa, como tú dices, de una manera distinta. Ya no la ves de que, ay, que a qué hora se acaba, que por qué tan larga la homilía, que todo esto, no, ya ves el momento de la consagración, es en la entrega de Dios que muere para nosotros vivir todas las Eucaristías, Él muere para que nosotros vivamos, ¿no? Y así, o sea, es una cosa que es importantísima, como te digo, la confesión, la comunión, la palabra de Dios, y ir aprendiendo, memorizando toda su palabra, porque hasta en los sueños a veces yo me defiendo así con la palabra de Dios, estoy teniendo un sueño así, ahora digo, Dios, que me ayuda, y así me despierto, o sea, es una cosa que ya te metes tanto en tu cabeza de que sabes que tu protección, tu Señor está ahí, que, que, que va a pasar cualquier cosa, pero Él siempre va a estar ahí, siempre. Hasta con el rosario, yo cuando me vengo caminando de mi trabajo a la casa de mi hermana, que está relativamente cerca, vengo rezando el rosario. Y un día también estaba rezando y de pronto sale un hombre, no sé de dónde, con una bolsita así, no sé qué tenía ahí, la cosa que yo me asusté y me dijo, ya pasa, porque estás rezando nomás, porque estás rezando. Y me dejó ir, y Ay, me fui para allá. María. Ay, me había alabado sea el Señor, yo con mi rosario, o sea, por eso digo, en cada momento, hay algunos sacerdotes que dicen que no, que tú tienes que sentarte, hacer tu rosario ahí tranquilito y todo lo demás. Yo no lo hago así, yo donde estoy en el carro, o a veces estoy caminando, ¿no? Y vengo haciendo mi rosario y de verdad que en ese momento pasó eso, ¿no? Wow. Y yo sí creo que es real, o sea, que en cualquier momento tú puedes Sí, la tener las Virgen manos está definitivamente de ahí intercesión, protegiéndonos claro, también. ¿no? Claro que sí, o sea, también es otro testimonio con la Virgen, ¿verdad? Que es saberse amada de Dios y reconocer tu mamá, porque a veces uno tiene carencias de niño, ¿no? De ese abandono, de mamá, de inconscientes que se van formando, tantas heridas que se forman en uno en la niñez, ¿no? Y saberse amado de la Virgen, saber que es tu madre, o sea, es otro testimonio.
será para otro día. Será para otro día. Jessy, Y todo lo que... muchísimas gracias por habernos dado tu testimonio. Que Dios te bendiga y de verdad, ojalá que en otro momento nos puedas contar el testimonio que tienes con la Virgen María. Claro que sí, sí, todos los testimonios posibles yo los voy a dar. Tal vez ahorita solo sé que Dios ha dispuesto con la oración que hemos hecho inicial y yo también he hecho mi rosario para este día, para este momento, así que Dios se siga glorificando en nosotros, en ti, en mí, los que nos van a ver, porque sé que esto va a ayudar a muchas personas a aumentar su fe, a creer en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios presente, en un Dios actuante, en un Dios misericordia, que nunca te va a juzgar y que te ama por sobre todas las cosas, Amén, así como debemos amarlo nosotros también. Amén. amén. Gracias, Gracias, Jessy, gracias, Padre. bendiciones. Bendiciones también. Nos vemos.